Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Hoy lo que vamos a hacer en la clase hoy es, primero me gustaría poder, pues el tema, el contenido, perdón, que hablo así un poco raro, el contenido de la clase de hoy es los 40, los 50 y el ingreso de la segunda vanguardia. Hasta el momento hemos abordado la primera vanguardia, ¿verdad? Y entonces, pues con la segunda vanguardia, pues vamos a ver que va a haber un cambio que se da profunda, pero pues no me gustaría iniciar con lo de la segunda vanguardia sin que se haga un repaso de lo de la primera vanguardia. Pero con eso dicho, lo que íbamos a hacer para repasar era precisamente pues un trabajo grupal en elaborar un mapa conceptual en grupos sobre la primera mitad del siglo XX. Ahorita voy a abordar eso más a fondo, pero quería introducir también, aprovechar este momento para asignar el trabajo final, ya que el trabajo de hoy del mapa conceptual es de mucho beneficio, digamos, que pongan atención, que participen con sus grupos, precisamente porque puede servirles de base para el trabajo final. Entonces, con eso dicho, yo aquí he preparado el documento, espérense, lo tenía aquí a mano, para uno que les voy a pasar al chat para que tengan nada más la información sobre el proyecto final, que básicamente el trabajo del proyecto final, esto ya lo habíamos, o sea, yo ya lo había mencionado el primer día de clases, pero habían muchos que no estuvieron el primer día de clases y bueno, eso fue hace meses y mucho ha pasado desde entonces. Entonces quería repasar de qué se trata el trabajo final para que precisamente hoy cuando estén trabajando con sus grupos puedan verdaderamente ponerle como atención a al ejercicio del mapa conceptual porque les va a servir. Entonces, básicamente, pueden trabajar individualmente o pueden trabajar en grupos, ustedes me indicarán qué prefieren y consiste en elaborar su propia historia del arte y la cultura costarricense desde el periodo colonial hasta la contemporaneidad. Y eso lo tienen que contar a través de 10 obras de arte o 10 imágenes, 10 objetos, ¿verdad? Artísticos o culturales que sean representativos de las épocas que hemos visto en la clase, ¿verdad? Entonces, estas deberían de ser emblemáticas del desarrollo del arte en nuestro país y no solamente pues una obra altamente conocida, porque muchas veces hay obras que son súper conocidas, pero que tal vez no son las obras que verdaderamente nos explican o los representan esos cambios en la dinámica artístico-cultural en Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, ahí la búsqueda es en obras que ejemplifiquen bien ese cambio que se está dando. Eh, Se les alienta a seleccionar obras que no se hayan visto en clase, por ejemplo, trabajar con los diferentes sitios y no me acuerdo si está en este, sí, aquí les he indicado 3 sitios en particular que son repositorios confiables de obras, pues precisamente por el tema de la falsificación de arte. Entonces, pues estas 3 páginas se pueden considerar bastante confiables a la hora de pues, saber si son obras reales o no. Fue precisamente a partir de este mismo ejercicio que surgió toda la idea de hacer el encuentro este sobre arte falsificado. Entonces, bueno, ahí hay unos sitios para que ustedes puedan buscar, siempre, o sea, se les da toda la libertad del mundo escoger la obra que quisieran y eso sí, se busca que sea como coherente con lo que se está explicando sobre ese momento en la historia del arte, ¿verdad? Entonces, si va a hablar sobre Kiko Quirós, sumamente importante, padre del modernismo, se podría decir, ¿verdad? Pero me integran una obra de él de los años 50, pues no es tan coherente, ¿verdad? La idea es que busquen obras que sean como coherentes con lo que se está argumentando sobre ese periodo en esta línea del tiempo que van a desarrollar. Entonces, pueden seleccionar obras que no se hayan visto en clase y pues obviamente pueden incluir dentro de la selección de 10 más
de una obra para un periodo. Por ejemplo, puede ser una escultura y una pintura de la primera vanguardia, pero esto no debe ser en detrimento de otro periodo. Por ejemplo, no incluir ninguna referencia a lo colonial o ninguna referencia al siglo XIX. Entonces, no pueden tener más sobre un periodo sin abordar, asegurar que se esté abordando por lo menos algunos elementos cruciales de este desenlace. En otras palabras, no pueden incluir dos obras para un periodo y no incluir ninguno para otro periodo visto en clase. El trabajo deberá ser formulado como un video o como un ensayo, ya que como son tantos, creo que al inicio del semestre pensé que iban a ser menos y la idea era que se iban a hacer presentaciones en la clase, ¿verdad? O a la clase. Sin embargo, pues son demasiados. Entonces sería muy cansado tener que sentar a ver todo ese montón de proyectos, por lo que ustedes pueden escoger si lo hacen como un video o si lo hacen como un ensayo, ¿verdad? En ambos casos debe contar con comentarios introductorios y conclusiones críticas en general. Y con eso dicho, también les aliento a que puedan darle alguna temática adicional al, a la línea del tiempo. Por lo que, por ejemplo, podría ser que buscan de alguna manera que sea todo a partir de representaciones que se ligan de alguna manera u otra a la flora y fauna de Costa Rica, o que se ligan al tema de género, o que se ligan a, o sea, ustedes ahí podrán pensar, no es necesario, pero si quisieran añadirle como algún elemento adicional a esa interpretación que ustedes están haciendo, pues con todo gusto del mundo. Cada obra presentada debe contar con su propia diapositiva, por lo menos, o sea, en ese caso, si es en como formato presentación, y si es video, debe durar no, máximo 20 minutos, ¿ok? Em, la presentación la vamos ahora, estoy viendo aquí que no va a ser muy difícil hacerlo coevaluada. Tal vez sí se va a hacer un elemento de coevaluación, pero yo ahí les voy a repartir. Entonces a cada uno le tocaría coevaluar a algún grupo o algún trabajo. Pero no va a ser todo el grupo coevaluando todos porque eso va a ser muy complicado. Entonces, para cada una de las 10 obras tienen que identificar la obra correctamente. Ahí se incluye todo lo que se debe aparecer, describir brevemente el contexto sociohistórico y cultural del lugar y el momento en que proviene la obra, explicar, tomando en cuenta los contenidos vistos durante el curso, por qué esa imagen es importante o representativa de un periodo. O sea, no quiero que me integren al rato alguna obra. Por ejemplo, no vamos a llegar en este curso, no llegamos a lo más reciente, ¿verdad? Del siglo XXI, no nos da chance de llegar al siglo XXI. Entonces, por ejemplo, si de repente me incluyen dos obras del siglo XXI que además abordan temas que ni siquiera se lograron ver o no son parte del contenido del curso, pues sí, claro, ustedes podrían argumentar, sí, pero es parte de la historia del arte de Costa Rica, pues sí, pero aquí lo que se les pide es que tomen en cuenta los contenidos vistos del curso, ¿verdad? Entonces no me traigan cosas que no se relacionan con lo que hemos visto. Y pues básicamente cómo es que a través de esta imagen se puede comprender ese periodo, ese momento histórico, cultural, ese movimiento, estilo artístico, y pues deben buscar señalar al menos 3 puntos válidos para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, además de pues abordar un poco ese contexto sociohistórico, adicional mencionar 3 puntos importantes. Esos 3 puntos válidos o importantes pueden ser sobre la temática, pueden ser sobre el artista, pueden ser sobre las políticas culturales que existen o no existen en el momento. O sea, pueden ser 3 puntos valiosos adicionales a la interpretación de esta obra que es tan representativa, ¿verdad? Por favor, inclúyame una imagen, al menos una imagen para cada obra, y deberían de incluir al final una bibliografía. Si es ensayo o si es video, igual la bibliografía que abordaron. Busque, por favor, nuevamente, lo reitero, que la selección cubra todo el rango de tiempo abarcado durante el curso, o sea, desde lo colonial hasta, pues, más o menos 80s, 90s vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, eso es importante y ahí les he incluido los enlaces
a la colección, y en este mismo documento que les voy a compartir se encuentran las rúbricas. La rúbrica en sí es igual para todas, que haya una introducción, que haya una conclusión. Cada una de las obras es pues su criterio aparte, y la búsqueda es que la respuesta sea completa, o sea, con los tres elementos, el contexto, los tres puntos válidos, y que pues exista una lógica y una coherencia entre la selección de la obra y lo que se dice, ¿verdad? Porque al rato me van a hablar sobre eh, cambios en las características estilísticas de la pintura en la primera vanguardia, y de repente me ponen una obra de Ángela Quesada, que es académica, ¿verdad? Y entonces, pues ahí obviamente no es coherente. Entonces, pues que lo que se esté argumentando vaya coherente con la selección. Que se sienta que haya en general una buena integración del contenido del curso, como que en su totalidad. Dos elementos, criterios adicionales como para añadir puntos en ese sentido. Uno, que presenta interés, o sea, que lo hicieron con amor, y también que incluya una interpretación personal que refleja un análisis y pensamiento crítico en torno al asunto. Yo tengo claro que hay varios de ustedes que no son de artes ni de historia del arte, por lo que lo personal puede que ustedes sientan que no tiene tanto que ver, pero sí, o sea, más bien a mí me parecería súper interesante. Por ejemplo, hoy vamos a abordar 40, 50 y inicios de segunda vanguardia, y que en los 50 pues abordamos que hubieron murales, se hicieron bastantes murales en diferentes lugares, y se me ocurrió de repente a Emanuel, que de repente puede ser que Emanuel está haciendo una pasantía en un hospital, como es enfermero, entonces está haciendo una pasantía donde hay un mural pintado por Amiguetti, por ejemplo. Entonces, de uno nunca sabe cómo uno de repente puede relacionarse a cierto aspecto. Entonces, que puedan integrar esa perspectiva a partir del análisis que se hace. Y luego, un último criterio que es sobre el audiovisual, o sea, el video, que el video en sí complementa la exposición, presenta buena legibilidad, las imágenes están apropiadamente identificadas, es ordenado, no tiene demasiado texto en sí la pantalla, o si es redacción, si es el ensayo, pues que contenga menos de 5 errores ortográficos. Ese sería lo que se está buscando, o lo que se espera de eso. Entonces, eso ahorita, ya que se los expliqué, lo voy a poner, lo voy a habilitar dentro de mediación virtual, y se los voy a compartir también en el chat para que lo tengan a mano. Eso, perdón, que aquí les puedo indicar la fecha. Espérense, espérense, espérense. Me tienen mil cosas abiertas. La fecha de entrega es el 2 de julio. Entonces, ahí nada más para que tengan presente que básicamente la entrega es pues, en un mes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre eso? Oh, claro, se los Profe, he dejado. Sí, Hilary, gracias. sí, profe, con respecto al ensayo, tendríamos que poner las imágenes en un apartado que sea de anexos, ¿verdad? No, prefiero que vaya corrido. Ah, ok, está ahí. Sí, como no es un ensayo, o sea, o sea, a ver, es un ensayo, pero no es, la idea es como irlo viendo para que lo pueda ir leyendo así más corrido. Sí, Kat, Profe, hablando entonces de ese mismo punto, ¿cómo decirlo? ¿Se podría hacer en un tipo de diagramación que no sea tan formal sí, como estilo total. ensayo, sino que sea más Sí, como gráfico? siempre y cuando lo importante es que, o sea, lo pueden diagramar, lo pueden presentar como quieran. El problema o el asunto es que se explique. Entonces, si es como, si prefieren ir por redacción en vez de video, entonces, pero que vaya, aunque lo diagramen, por ejemplo, se me olvida cuál era el que se usaba antes bastante, una de estas aplicaciones en donde uno como que le hacía clic y entonces le aparecía la burbuja, y entonces, Presi, pues, Prezi, gracias. En Prezi, por ejemplo, si se fuera a usar Prezi, entonces asegurar que pues se escriba
Si no lo van a presentar oralmente, entonces que toda la información vaya escrita, pero sí, no tiene que ser en un Word. Lo pueden hacer en Chiva y para mí más bonito, Ok, además. profe, gracias. Claro, siempre y cuando tiene todo lo que se les pide, estamos bien. Y ahí ustedes escogen si quieren escribir o si quieren decirlo oralmente, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es sobre esta evaluación. Me quedó bastante claro, Ujú. pero usted no ha calificado el foro de Figueroa, ¿verdad? Ni el de arte falso. Es que son las únicas dos calificaciones que no vi ahorita Sí, no. en mi Algunos grupo. sí, no los he completado. O sea, para serle completamente Ok, honesta, empecé a hacerlo, pero tenés razón, no llegué hasta el final, final, final. Entonces, algunos notarán que ya están calificados sus aportes, pero no todos porque sí, perdón. de acuerdo, profe. No Pablo, se seguro preocupe, estás ahí gracias. más hacia abajo de la lista, no sé, o tal vez estás a la mitad o no sé, pero algunos sí están y otros no están. Entonces, perdón por eso. Y puede ser que no haya ido perfectamente en orden también. Entonces, pero sí, gracias por el llamado de atención. Lo tomo en cuenta y me pondré detrás de eso también. Y creo que todos están actualizados, pero si hay alguno que no les he calificado con los estudiantes de artes que entraron más tarde y algunos que se atrasaron con algunos trabajos, puede ser que hayan algunos de los que entregaron tarde, de los primeros trabajos que están sin calificar, porque ahora que lo pienso, no es que he ingresado a asegurar que todo esté al día, entonces tengo que hacer eso. Entonces lo voy a hacer todo junto, digamos. Entonces, si les queda algo y están preocupados, siempre me pueden escribir. ¿Ok? Ok, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, voy a hacer, ok, ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ok, ¿sabes qué? Voy a pausar, voy a seguir grabando porque esto seguro les va a ayudar. Y Silvia, adelante. ¿Cuál grupo sos? El grupo El 2. 2, profe. Ujú. Ajá. Bueno, voy a repasar un poco como los apuntes que dejamos ahí. Es el siguiente, profe. Eh, perdón, sí. Y déjame ver si me proyecta este. Sí, este es Ujú. perfecto. Gracias. Bueno, sobre la primera vanguardia, apuntamos que algunos cambios ideológicos es que debido a la independencia del país se plantean las bases para la construcción de la identidad nacional y que durante esta época también hubo un debate importante a nivel político entre el liberalismo, que es cuando el grupo Olimpio influye sobre la creación del registro, establece la constitución y abolió la pena de muerte con respecto al conservadurismo. Y a nivel como de arte como tal, hay una significativa influencia religiosa y hay muchos artistas imagineros y que trabajan más como hobby que como eh, el arte como profesión realmente. Hay pintura costumbrista durante el siglo XIX y también durante el cambio de siglo y em, la arquitectura colonial es como la em, más relevante en ese momento. Algunos artistas que apuntamos son Francisco Zúñiga, pusimos como el ejemplo del boyero, que es esta representación del trabajador costarricense, como habíamos hablado en clase, como que denota mucho respeto también, al mismo tiempo como que el cansancio del trabajo y el esfuerzo que em, este conlleva. Apuntamos a Tomás Povedano y a la obra Dominguiano, que fue el fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes y, bueno, ahí se fueron unas letrillas, pero que fue sumamente influyente y él era español y pues había estudiado en Europa también, entonces él fue sumamente influyente también en el estilo que se iba a reproducir acá. Hay una obra, incluimos una obra de Emile Span también, Bajos de Namón, Río y Penitenciaría. Y sobre Enrique Echandi, mencionamos que es considerado el primer artista del país, ya que se dedica al arte como profesión como tal, más que como un hobby. Y durante esta época, pues es bastante relevante como también los retratos, principalmente de políticos y militares. Sobre el cambio de siglo, apuntamos del estilo que, bueno, como mencionaba, que hay mucha influencia de artistas extranjeros
que se registran las tradiciones como las casas y las carretas y que esto en efecto también inicia como por los artistas extranjeros que notan estas diferencias al llegar acá y trabajo en madera y piedra y uso de pigmentos locales. Y como otras características del cambio de siglo, de la consolidación de la democracia, el auge del café y con ello también pues la influencia de los grupos de la oligarquía. Y también algo muy importante fue la llegada de diferentes revistas literarias internacionales con una orientación ideológica antiimperialista, antifascista y republicana, y donde destacan personajes como Joaquín García Monge. Y bueno, sí, esas son como algunas de las ideas que apuntamos. Ok, súper. Preocupación principal es que va aquí como que conjugando, digamos, todos estos, Tomás Povedano, Emile Spang, Enrique Chandy, pertenecen a este periodo de cambio de siglo y primera vanguardia sería Zúñiga y figuras como Kiko Quirós, Juan Manuel Sánchez, Emilia Prieto, Luisa González de Sáenz, Manuel de la Cruz González, ¿verdad? Entonces, ahí sí creo que hay que arreglar eso porque estos más bien pertenecen acá, a cambio de siglo, y muchas de estas ideas también, estos cambios ideológicos son los que pertenecen acá. Entonces, en el caso de, van a escuchar ahora, tal vez con los demás compañeros, sobre algunos de esos cambios más evidentes en términos ideológicos y estilo, y por si acaso no sale con los demás grupos, entonces voy a tener que repasar eso. Pero bueno, con respecto a, como para dar inicio, creo que fue un súper repaso de el periodo de cambio de siglo, ¿verdad? Todas estas ideas y estos artistas, pues en general todo esto, menos el boyero, todo lo demás va muy bien con lo que es cambio de siglo, ¿verdad? Entonces nos da un excelente punto de partida porque creo que abordaron cosas que son súper importantes como el liberalismo, empecemos independencia del país y el café, ¿verdad? Entonces esta parte de independencia, esta construcción de identidad nacional, el café, ese agroexportación, el crecimiento que se da, todos los cambios que se dan ideológicos con los liberales, ¿verdad? Ese, pues un poco apartar la iglesia del funcionamiento administrativo del Estado. Y pues en términos de los estilos que se están usando es lo que se acostumbran es lo costumbrista y así como mencionaste de la influencia de Tomás Povedano, bueno, primero los artistas europeos que llegan y que traen pues otros ojos y los artistas que van a instalar, digamos, una pintura más conservadora, más académica, ¿verdad? Como lo es Emile Spang, Tomás Povedano y Enrique Chandy, pues llegando, volviendo al país con una educación académica, que no solo es académica, sino que él está totalmente convencido con esa educación porque él precisamente quería abrir la academia acá en Costa Rica. Entonces, súper, muchísimas gracias, Silvia. Y no sé si algún grupo quiere continuar. Profe, Sí, Pablo, éramos del grupo 5. 5. Espérese. No, espérese. Sí, Este. es. Ujú. Adelante. Bueno, nosotros agregamos algunas cosas. De manera general, tratamos el arte costarricense de la primera mitad del siglo XX a partir del contexto específico, donde hay un auge del café y un crecimiento de la economía de Costa Rica de manera general, lo cual va a devenir en varias cuestiones. El primero es que se generan más oportunidades de educación en general, pero en nuestro caso en específico nos interesa la creación de espacios de educación de artes, como lo fue la Escuela de Bellas Artes a finales del siglo XIX, y también la llegada de revistas como lo fue el Repertorio Americano, que eran de un bagaje cultural e intelectual propio de Costa Rica, que impactaron de manera local el mercado cultural centroamericano, lo cual deja de ver un poco el legado intelectual costarricense en la región. Y este contexto conllevó varios cambios ideológicos. El primero es que surge una clase intelectual costarricense que busca distanciarse de la tradición liberal que había en el país durante el siglo XIX, y con ello se consolidan el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, entre otros primeros derechos de primera y segunda generación en el país. Esto va de la mano también con que la izquierda costarricense comienza a ganar fuerza
como reiteré, se buscaba romper con el liberalismo y esto llevó a un empoderamiento de la clase trabajadora que posteriormente en los 40 culminó con la conquista de varios derechos sociales de tercera generación. A nivel artístico, esto conllevó una serie de consecuencias. Primero es que si bien se ve una continuidad de algunos temas, como lo es la representación de espacios cotidianos, paisajes y el retrato, ya estos, como vamos a ver más adelante, no van a ser académicos, sino que van a ser abordados desde diferentes aristas. Sin embargo, también comienza a haber una apertura de temáticas donde aparecen desnudos femeninos, representación indígena, campesina y trabajadora que va a alejarse de una representación meramente realista y va a acercarse a otro tipo de abordajes. A nivel de características, estos temas representados en las obras rompen con lo académico, buscan mostrar la realidad que había en Costa Rica y es una realidad que es crítica de sí misma. En cuanto a los estilos, vemos un arte inspirado en los movimientos modernistas europeos, alusiones impresionistas, al abstraccionismo, entre otros, lo cual rompe con las barreras del academicismo y permite incorporar también un poco más el tema de la personalidad y el estilo de cada artista. Vemos el surgimiento de técnicas como el grabado, el muralismo, y de igualmente se siguen con técnicas más tradicionales como el óleo y la acuarela. Trajimos varias representaciones de artistas del periodo, Fausto Pacheco, con un paisaje, ¿verdad? Que ya inclusive analizamos en clase, pero es importante contrastar con los primeros artistas que vimos en siglo XIX, cómo la paleta de colores rompe, es mucho más vibrante, la línea ya no es una línea, sino que lo que vemos son manchas, generando imágenes y contrastes. También tenemos a un Max Jiménez con la representación de los desnudos femeninos, pero también la representación de mujeres latinoamericanas negras en su obra, con un poco de alusión, o mejor dicho, con muchísima alusión a la representación modernista de los cuerpos y de las temáticas, pero con una ambientación mucho más latinoamericana. Tenemos un mural de Flora Luján, que me lo encontré recientemente, debido a que muchos de los murales fueron pintados nuevamente, se perdió el rastro de ellos, pero por lo menos tenemos representación fotográfica. Y traje una imagen de Por Emilia casualidad, Prieto. ¿sabes qué es la fecha de esa obra, Pablo? No, pero ya ahorita pongo en el chat de cuándo es. Sí, ok, Creo que por es ahí. de los, creo que es de los Tiene 50, que ser los un 50, poquito sí. antes de los 50, sí. No, no, seguro es de los 50 porque el primero es el 48, que por cierto lo vamos a ver ahora, pero me interesaría saber qué fecha está pintando ella en particular, Sí. murales. Y bueno, traje a Emilia Prieto con El Arcángel de San Tartufo, que es un grabado que critica la corrupción de la iglesia en Costa Rica. Este sí sé la fecha exacta, es de 1936 y salió justamente en un artículo del repertorio americano. Súper, muchísimas gracias. Bastante completo y creo que pues abordaron muchas cosas que la manera en que lo abordaste creo que está bastante claro, ¿verdad? No sé si alguien quisiera añadir algo, quizás otro grupo que quisiera agregar a lo que ha dicho Pablo, que mencionó muchas cosas que eran muy importantes, que también, o sea, en el primer grupo, Silvia nos mencionaba a Joaquín García Monge, perdón, y ahora pues específicamente el repertorio americano, esas ideas del izquierdismo, ¿verdad? Cómo eso aumenta y cómo vemos esa representación de una clase trabajadora de cierto modo reivindicada y también pues figuras marginalizadas de la historia latinoamericana como lo son los afrodescendientes y cómo Maximénez va a abordarlo, ¿verdad? Y todo eso va a ir de pues unas vertientes artísticas em, transfronterizas, ¿verdad? Que generan un arte como lo que estamos viendo aquí con la imagen de Max Jiménez.
No sé, un grupo adicional que quisiera agregar algo que tuvieron o que abordaron en sus grupos. Gracias, Pablo. A ver, echémonos para atrás entonces. El grupo 4. Em, bueno, nosotros tal vez en cambios ideológicos mencionamos la existencia de varias personas, además de Joaquín García Monge, Ajá. también Omar Martín. Neté y Roberto Brenes Mesén, y Ujú. también vio en el sentimiento, bueno, ahora un sentimiento nacionalista y optimista con respecto al futuro, Con respecto a eh, qué, perdón, con respecto al futuro del al nacional, futuro. con respecto. Ujú, al futuro, al futuro. Ujú. Y bueno, lo de la educación ya lo mencionó Pablo, de que la clase trabajadora logra reivindicarse gracias a justamente esa educación y del aprendizaje sobre sus derechos. También, por esto mismo, existe el protagonismo en el arte de los indígenas, los mestizos y los campesinos. Son figuras que normalmente no aparecían y esto va de la mano también con el estilo de el arte de esta primera vanguardia, que es la mirada a la cotidianidad, la gente local, los paisajes y en general una mirada menos, bueno, una mirada más subjetiva y más personal, como decía ese permiso de tener esa mirada. Ujú. También hicimos una de estos artistas importantes y hablamos de 4 artistas particulares. Creo que Sophie iba a hablar de eso. Sí, bueno, pusimos a Tomás Povedano porque ahí nos confundimos, pero No, 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 pero como lo que estamos viendo, esta proyección ahí tiene sentido como una primera ok, figura, aunque definitivamente hay que tener claro que él no es de la primera vanguardia. O sea, está pintando en el mismo momento, tal vez, pero él no pertenece a lo que uno concebiría como vanguardia porque no está empujando las fronteras, ¿verdad? Pero como en este desenlace de artistas que tienen acá sí tiene sentido. ok, bueno, lo que pusimos acá, que se centra más en el realismo y en el detalle con influencia europea. Pusimos a Fausto Pacheco, que, bueno, es el principal en crear una visión icónica o turística en el arte costarricense, ¿verdad? Con estas escenas idílicas del campo y que usted nos había dicho que era como que de acá salió como las casitas con los 3 colores de la bandera y eso, ¿verdad? Que era como se volvió muy turísticas y representativas. Teórico Quirós, que es el que promueve un cambio en la perspectiva del arte costarricense, con una, ay, se me tapa ahí. Perspectiva más íntima al artista, es lo que dice. Ajá. Y bueno, pusimos aquí a Emilio Prieto también, y con un estilo post-impresionista y que abandonó la academia por ser muy conservadora. Bueno, la Ujú. academia, no ella, ¿verdad? Y, y bueno, aquí en general las características de la primera vanguardia, que ya, como dijo José, de los protagonistas son la clase trabajadora, hay una mirada modernista y expresionista y en general los artistas ya no idealizan tanto, sino que buscan acercarse a la realidad de la gente. Ujú. Sí, ya no es tan nostálgica, ¿verdad? Que Ujú. los costumbristas son como más nostálgicos y ahí es como que, claro, está reivindicando, entonces de cierto modo ese es como el boyero más idealizado que uno se pueda imaginar, ¿verdad? Pero es una figura pues trabajadora, fuerte, independiente, ¿verdad? Y no es necesariamente solo como una cosa como ella. Ahí más bien me parece súper bien lo que añadieron ustedes los dos, pero hay algo que es interesante con lo que mencionó José de indígenas, ahí dice protagonismo de indígenas, los mestizos y los campesinos, y que es más bien interesante con Costa Rica, la verdad es que, bueno, podría ser tema de investigación súper interesante ver si aparece el indígena, porque o sea, ni siquiera se me viene a la mente algún ejemplo. O sea, definitivamente el mestizo sí, el tico mestizo sí, en la mezcla que está ahí presente, ya no somos blanquititicos, ¿verdad? Pero al indígena, no sé, sería interesante investigar a ver si existe.
Pero lo que sí vemos en términos de lo indígena es en cuestión a una mirar hacia atrás, hacia la herencia precolombina, ¿verdad? Entonces los patrones empiezan a tal vez interesar y en particular el tema de la animalística y una simplificación, como una abstracción que proviene de pues la animalística precolombina, ¿verdad? Que habíamos visto en José Sánchez y, perdón, Juan Manuel Sánchez y Francisco Zúñiga. Sí, José. Yo de los indígenas también me quedé pensando porque no he visto pinturas tan explícitas al respecto. Eso lo saqué de la lección virtual, pero me imagino también que la línea después del periodo colonial entre indígena, campesino, mestizo es un poco difusa también. Entonces no estaría raro. Y en ese momento, ¿ves? Exacto. Además, porque Entonces no además estaría raro como que que haya un decía, perdón, adelante. No, no, eso, que no estaría raro que haya un indígena campesino que nada más llamen campesino, nada más llamen indígena. Entonces también no sé, tiene razón, yo no he visto una pintura que sea explícita al respecto, Sí, eh, es pero que uno lo piensa que en ese mismo momento se está dando ese indigenismo en México, en Perú, en Ecuador, ¿verdad? Y que hay otros países en donde no se da. Argentina, ¿verdad? Aún Brasil tal vez, pero en Brasil es más el afrodescendiente, ¿verdad? Pero entonces sería interesante ver si alguno de ellos lo aborda, porque se aborda el afrodescendiente. Yo ahí tengo ejemplos de Amiguetti, de Manuel de la Cruz, de Maximénez, que está abordando las personas negras, pero alguien que sea específicamente identificado como indígena más allá de mestizo, ¿verdad? Sería interesante ver si alguien lo hizo en algún momento. O sea, lo que sí tenemos es el interés de los escultores en esa herencia precolombina, pero no de indígenas, pues tal cual. Gracias, grupo 4, creo que son. Em, a ver, el grupo 3, no sé si quisieran agregar algo. Bueno, profe, con eso que acaban de mencionar del interés de los artistas, bueno, nosotros lo pusimos como que los artistas buscan un interés en la identidad del costarricense, del, no tanto del indígena, sino como de lo que es ser costarricense, por ejemplo, eso del boyero y todo, las Ujú, obras que hemos visto en clase. En el caso de nuestro grupo sí nos enfocamos más como una lista de todos los artistas que podíamos mencionar en cada área, ujú. ¿verdad? Y sí, también tuvimos el error de Tomás Povedano, pero básicamente, por así decirlo, enfocamos como que era más individualista, los artistas tenían como esa idea de interés por las vanguardias europeas, ¿verdad? El cubismo, el expresionismo, entre otras, ¿verdad? Eh, bueno, aquí sí habíamos puesto como los artistas antes de, o sea, los académicos, podríamos decir, como Emilio Span. Bueno, sí, Tomás Podano también lo pusimos ahí, es que nos confundimos con ese artista, que los cuales pues ya se rompe esta idea de lo académico y se busca más el costumbrismo, esculturas a lo desnudo, como que crítica por medio del humor, que era como los grabados y todo esto, ¿verdad? Ujú. Sí, la Eh, revista. exacto. Y básicamente también pusimos aquí como en la parte de los artistas las influencias que tuvieron de los extranjeros, Ujú. que no sé si pronunciarlos porque yo no sé, pero Sí, no, Carl pero Smith y ahí todos los estamos estos. viendo. Ah, ok, profe. Y bueno, básicamente los cambios que tuvieron estos artistas fue como romper con lo académico, lo tradicional que ya estaba Costa Rica teniendo, ¿verdad? Lo de lo estético, bello y todo esto que la academia ya había traído y había como establecido, ellos buscan romper eso. Eh, entonces ya esta influencia se rompe por medio de las pinceladas como más subjetivas o individualistas, como es el caso de Fausto Pacheco, creo que de Luisa González, por ejemplo. La escultura ya no se vuelve tan estético ni tan naturalista, sino como más, eh, no sé, me recuerdo la obra de Francisco Zúñiga, la que ahora se volvió como el símbolo de caja costarricense, que se Ujú. volvió tan criticada por lo mismo. Básicamente eso es lo que quisimos decir más o menos de que ya no era tan naturalista como lo que pedían la academia, básicamente.
Sí, Y la bueno, abstinencia. sí, también habíamos puesto igual que los compañeros anteriores, esto del poder de la izquierda se va tomando más influencia, más fuerza y básicamente ahí también tenemos como casi igual con respecto a los demás compañeros. Entonces, sí quería como destacar eso de que nosotros no lo pusimos como identidad indígena, sino como, o sea, sí sabemos que los escultores tenían este interés, pero en sí era como buscar esa identidad cotidiana, Ujú, de los cotidiana y a la vez de los trabajos, como la recolección de café y todo esto. O sea, ¿cuál es la vida del costarricense, podríamos decir? ujú. Sí, Ujú. verdaderamente voltear la mirada a lo propio y ver qué somos, quiénes somos, cómo somos, ¿verdad? Em, y que de esto también me surge como que sería una investigación interesante también, porque en esa lista de extranjeros que tienen acá abajo, sería súper interesante ver cuáles otros extranjeros fueron los referentes específicos que estaban mencionando y que uno definitivamente puede decir que Picasso, ¿verdad? Está ahí debido específicamente a una relación directa que tuvo Max Jiménez con Picasso y con ese mundo, y que pues ese agigantamiento de los cuerpos, ¿verdad? Que es ya una cuestión de, pues no es solo Picasso que lo está usando, pero definitivamente como un referente en ese momento la vuelta al orden después de la Primera Guerra Mundial y que entonces es como que volvamos a la figura después de esa cubificación del cubismo, que sabemos que el cubismo en sí tuvo su impacto, ¿verdad? Entonces sería interesante como tratar de extender esta lista. Estos nombres que se encuentran acá fueron los que sabemos que se exhibieron en esa exposición de arte, grabados del expresionismo alemán, ¿verdad? Entonces todos estos son artistas expresionistas alemanes, pero que sería interesante, que entonces sabemos que tuvieron de cierto modo un contacto directo con ese arte, pero a dónde más, cuáles más eran los referentes. Sería interesante hacer como un trabajo ahí, como tener una muy clara idea de cuáles eran específicamente los referentes de estos señores, ¿verdad? Listo, muchas gracias, señores y señoras. Muchísimas gracias. Creo que me queda solo un grupo, si no me equivoco, o dos. Este grupo, por favor, si quisieran agregar algo que tal vez puedan abordar, que no, yo no lo repasé, pero que está aquí en la primera de la lista de estilo, características de estilo, el tema de la crítica social. No sé si quisieran mencionarlo y pues agregar cualquier otro aspecto. Por favor. No sé qué está pasando, nadie me está hablando del grupo. Este grupo, ¿quiénes son? Espérense, a ver el chat, si alguien me está diciendo algo. Lo siento, no sé qué pasa, pero mi micrófono ya no funciona. Ah, Juliet, seguro quedó Juliet en hablar y no le está sirviendo el micrófono. ¿Alguien más de ese grupo? A ver, eh, Alejandra, Kat, Emanuel, Matías, Fabiola. Ok, bueno, nadie más está hablando, entonces aquí creo que podemos ver construcción de una identidad nacional, crecimiento de ese sentimiento nacionalista, que eso se da tanto en el cambio, o sea, se empieza, podríamos dar tal vez con el cambio de siglo en términos del nacionalismo que se da con los monumentos y tal, pero que definitivamente la temática o esa ideología de que quiénes somos nosotros, de que ese nosotros somos esta clase trabajadora, y que va a haber mayor compromiso social y político, ¿verdad? Y que la obra en sí puede tener cierta función, calidad de función de crítica social. Em, eh, Aquí se aborda la cotidianidad tanto de lo urbano como lo campesino. Definitivamente a veces se nos olvida pues lo urbano. Yo diría que se ve también mucho en las figuras, esas mujeres, ¿verdad? Ese como que ese estilo o esa modernización que se da en la sociedad. Em, el paisaje es sumamente importante.
Así que bueno, creo que ya muchas de estas mismas ideas ya se abordaron, así que muchas gracias por eso. Agradezco a todos los grupos. Voy a tener acá. Ok, listo. Entonces, hoy lo que me toca abordar con ustedes es llegando hacia la segunda vanguardia. Hemos abordado lo que es la primera vanguardia, pero ahora, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué lo llamo yo una primera vanguardia? Pues porque también hay una segunda vanguardia y para llegar a eso, pues es necesario abordar algunos aspectos que son importantes de los 40s y 50s y entrar en lo que es ya, pues, el grupo 8, que podríamos decir que es la primera agrupación formalmente establecida, agrupación artística formalmente establecida con todo y manifiesto, que es como pues uno de los, es un llamado a las armas, digamos, que fue esencial para cualquier movimiento vanguardista europeo a inicios de la época moderna, ¿verdad? Entonces es el primer manifiesto que se redacta en Costa Rica y pues eso va a, pues podríamos decir que dar pie a esta segunda vanguardia. Entonces, eso es lo que nos toca ver hoy. Mi intención es poder terminar en unos, como a las 4:30, a más tardar. Entonces, ahí, fuerza, espero que tengan como galletitas o algo así para que sigan conmigo y obviamente en cualquier momento, pues, interrumpirme si tienen dudas o preguntas y también, pues, voy a intentar generar un poco de conversa. Entonces, no voy a repasar lo de primera vanguardia porque ya hicimos bastante de eso al inicio y quisiera abordar este momento de los años 40. ¿Qué sucede ahí? Varios de ustedes en sus repasos mencionaron cómo es en este periodo que se van a llegar a consolidar ciertas garantías sociales, que entonces ese movimiento izquierdista que va a cobrar vida con esta gente de la primera vanguardia, pues está en acción y eso a la vez, sin embargo, genera pues mucha fricción en lo que es la sociedad costarricense. Entonces, es un periodo en que, pues, dos cosas que hay que decir sobre eso. Por un lado, es un periodo que es bastante, pues, tiene estos roces sociales que impiden que se pueda, pues, verdaderamente desarrollar algo nuevo, ¿verdad? O sea, había ese momento de auge entre el 28 y el 37 y llega a 40 y hay como muchas complicaciones políticas en el aire. Eso por un lado, pero por otro lado también es que hace falta investigación sobre la década de los 40. Se ha dado mucho énfasis en periodos como pues precisamente la década de la nueva generación o la generación de los años 30 o lo que yo llamo primera vanguardia, ese periodo de como 20 y 30 y los 40 han quedado ahí un poco, 40 e inicios de los 50 han quedado sin que tengan mayor estudio. Entonces, eso es algo que me gustaría ver algún día, por ejemplo, los museos del Banco Central que llevaron a cabo todo un trabajo con los años 70, ¿verdad? De que era también una década como perdida, más o menos, y que precisamente al ellos abordar una exposición sobre los años 70, generan también un simposio con trabajos, investigación sobre ese periodo, y entonces tenemos todo este conocimiento que se ha generado a partir de o sea, sobre la década de los 70 que no se ha hecho con esta década de los 40. Entonces, entre las cosas que creo que son importantes señalar de los 40 es que es en ese momento que vemos que la acuarela va a tener como un interés renovado. Sabemos que se pintaba acuarelas, es un material académico, es, o sea, la base de los estudios y bocetos de artistas desde tiempos atrás y que sabemos que nuestros artistas acá, o sea, hay acuarelas de Povedano y así, pero con fines en donde van a irrumpir con el estilo, un estilo más, tal vez menos como boceteado, pero que tal vez a inicios para ese uso de estudio del exterior, de color, lo que sea, de la luz, puede ser como ese boceto, en este caso acuarela como obra terminada y verdaderamente jugar con las características del medio y que entonces aquí vemos que una de las principales figuras de eso es Margarita Bertó. Margarita Bertó es
una joven costarricense, estudia arte, luego se va a Cuba, en Cuba sigue estudiando arte y también se involucra mucho en lo que es el mundo de la danza, del ballet, em, y luego vuelve a Costa Rica y imparte lecciones en la Escuela de Bellas Artes. Entonces ella va a tener un papel muy importante en como que el elaborar el material de la acuarela, como que es elevarla en este rango de materiales que se puedan usar para el arte, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo ella experimenta con esto. Yolanda, una figura, Yolanda Oriamuno, un personaje que muchos artistas la pintaron. Este es un momento en donde ya no es como que esa joven brillante que pintaban tanto en los 30, sino que una mujer que ya ha vivido bastante, ha ido a Chile, se le ha muerto el esposo, embajador o figura diplomática, quien le motivaba mucho en su escritura, ¿verdad? Ella se escribía y se le muere el esposo, ¿verdad? Entonces, eh, las dificultades que luego ella enfrenta son temas de más investigación. Espero que aquí ya es un momento que pues la artista Margarita Bertó la ha capturado un poco más pues, no sé, como un poquito una esencia un poco más pesada de las anteriores retratos de Yolanda que habíamos visto, pero que lo logra también por el elemento expresivo que permite la materia, con esas manchas de color, con esos lavados de color, ¿verdad? Entonces, vemos cómo ella está experimentando con el material y vemos que el impacto de Yolanda va, o sea, cómo vamos a ver otros artistas y que pienso yo que este es un campo de investigación súper interesante. Esto es algo que yo he visto que se ha mencionado como que creo que hay un par de estudios sobre como que sobre la historia de la acuarela en Costa Rica, pero creo que sería muy interesante una investigación o mayor investigación sobre el tema de la acuarela en los años 40. Em, pero bueno, aquí vemos una obra que a mí me encanta, es un Amiguetti, una pieza de Amiguetti. Amiguetti no se suele conocer por sus acuarelas, sí pinturas, sí definitivamente grabado, ¿verdad? Pero pintura pues al óleo, pero en este caso me parece una belleza esta pieza y que pues hasta la fecha se podrían ver imágenes como estas en Costa Rica, por dicha, todavía se ven, pero que captura bastante bien también en acuarela ese, pues ese entorno nuestro con esos colores como mucho más vibrantes y este énfasis, pues el mismo material enfatiza la mancha, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a haber línea? Porque pues precisamente la acuarela no es sobre línea, sino que mancha, ¿verdad? Entonces, esta experimentación, este alejarnos de lo académico, aunque se puede pintar en acuarela, o sea, hay que tener una súper capacidad técnica con la minuciosidad de capturar detalles, es factible, es posible con la acuarela, pero aquí están explotando las características del mismo material. Entonces, creo que es un periodo importante para el auge, digamos, de la acuarela que va a continuar en Costa Rica, va a seguir estando presente. Em, pero también hay algo que es interesante en los años 40, que también otro ámbito de investigación que sería interesante, que es que debido a tal vez había un cambio en el contexto cultural del país y notamos que tal vez ese primer momento pues emocionante del círculo de amigos de arte. En la década de los 40 lo que vemos son como que estas agrupaciones artísticas y que se relacionan mucho con las artes escénicas. Entonces, por ejemplo, eh, Margarita Bertó es conocida tanto como profesora o sea, su trabajo en el mundo de arte, así como en el mundo de pues la danza, y entonces con lo de la danza también se dedica a la creación de vestuario, de escenografía, y lo mismo se sabe de Manuel de la Cruz González, que no les he traído una imagen de él, pero ahí hay como una vinculación entre diferentes, como que transdisciplinario que se da en este periodo de los 40, que es un tema que pues merece mayor estudio, pero bueno, aquí vemos
Les quería enseñar otra obra de Margarita Bertó, la última en acuarela, perdón, la última de como que de este periodo, que es un óleo, en donde vemos cómo ha tenido un impacto directo la acuarela sobre el estilo de un cuadro al óleo, ¿verdad? Entonces vemos como que esas manchas, esas líneas como que de agua que se derrama, ¿verdad? Un poco, entonces sentimos ese impacto de la acuarela que surge en los 40 en obra artística. Por otro lado, en la década, a finales de la década de los 40, vamos a ver pues, una oleada, vamos a decir, una oleada de muralismo. Entonces, eso verdaderamente inicia, se puede decir, con Amiguetti. Amiguetti viaja en el 48 a México, vuelve precisamente a estudiar el movimiento muralista mexicano. Y estando en México, pues mi teoría es que ahí también se acerca mucho al taller de gráfica popular, por lo que vuelve y tiene más, como que genera o continúa explorando el medio del grabado, pero eso lo veremos más adelante. Aquí, pues el énfasis es en un mural que él hace cuando vuelve a Costa Rica en colaboración con Margarita Bertó, porque eran pues colegas cercanos, trabajaban juntos en la Escuela de Bellas Artes y pues se colaboraban, entonces ella le ayudó y esta obra se hizo, él va y convence a Figueres en ese momento de que se está restableciendo Costa Rica después de la Guerra Civil del 48, le convence que debería de hacer un mural y este mural fue pintado en la Casa Presidencial. Actualmente, pues vieron el mural en el Museo de Arte Costarricense porque se logró trasladar y pues eso es algo que es un beneficio de un mural que está bien, a ver, bien ejecutado a la manera en que, a ver, se puede decir que siguiendo las reglas del fresco, que es pintar sobre yeso mojado. Entonces, eso permite que el pigmento literalmente se absorba al material y entonces cuando se mueve la obra de arte es factible poder moverlo porque es todo como que una capa gruesa de yeso que ha absorbido esta pintura. Entonces se pueden imaginar casi como que, bueno, eso es algo que se puede remover de la pared y eso es algo que se logró hacer. Ay, alguien podrá buscar la fecha en que se hizo eso. O sea, tengo memoria de ello, entonces yo diría que en los últimos 20 años, tal vez un poquito más, que se trasladó este mural. Em, entonces, a ver, en términos del mural en sí, hay cosas que me parecen interesantes señalarles. Como, bueno, primero, nada más recordar el hecho de que no es el primer mural. Este es un mural desaparecido, algo que había mencionado en las presentaciones de ese primero, o sea, de estos artistas, de cómo se desaparecieron muchos de estos murales. Pues el caso del mural del Círculo de Amigos de Artes, pues está desaparecido, simplemente lo tenemos en registro fotográfico, pero esta obra de Amiguetti siento yo que tiene definitivamente pues una relación muy directa con el movimiento mexicano, el muralismo del mexicano y hasta que pienso que tal vez, o sea, tal vez hasta que Amiguetti habrá visto en particular, esta serie de murales en la Capilla Chapingo, o que hoy en día es el auditorio, déjame ver em, ah, estaba muy ligado a los movimientos políticos de izquierda. Sí, definitivamente, aquí estoy viendo el comentario de Pablo Abarca, que el muralismo de México estaba ligado al movimiento político de izquierda. Sería irónico en sentido de que aquí se traiga y se realiza este gran mural en relación al gobierno de Figueres, que era anticomunista. Bueno, eso sí, o sea, está interesante, pero hay que tomar en cuenta que ellos también, los mexicanos, no son comunistas y más bien era como un abogar por el proletariado, que era un poco ese abogar por la clase media de lo que se convierte en liberación, ¿verdad? Y entonces creo que, pues, pero con eso dicho, también, ojo que es el acercamiento al muralismo mexicano
eso en el repertorio americano, habían artículos y varios, o sea, me acuerdo cuando estuve yo investigando ahí, viendo los ejemplares del repertorio americano, uno veía muchos artículos publicados en el repertorio sobre el muralismo mexicano. Entonces, en un foro en donde se abordan ideas más izquierdistas, va a estar muy presente el muralismo mexicano y que, pues, sí. Sin embargo, ya para la década de los 40, el muralismo mexicano se había convertido en un estilo mucho más, también como más amplio a nivel especialmente latino, bueno, todas las Américas, porque en Estados Unidos también hay un gran movimiento de muralismo precisamente década de los 30 y 40 y en Latinoamérica también. Y en muchos de los espacios de las ferias mundiales, por ejemplo, se hacían estos grandes murales por parte de diferentes artistas. Entonces, creo que ya para esta época no era tan ligado a ese movimiento revolucionario, ¿verdad? O sea, ya no era concebido como algo tan revolucionario, ya más bien se había convertido en como un elemento de la identidad y casi como, de cierto modo, bueno, en México llegará a ser casi propagandístico, ¿verdad? En donde ya no va a haber tanta crítica social y se convierte en más una cuestión como de identidad. Pero bueno, súper interesante, perdón por el tangente en que me fui, pero creo que el comentario fue interesante del compañero, de Pablo. Entonces, siento una semejanza con la obra que les enseñé y que vieron en el MAC con este auditorio. Esta es una escuela de agricultura, o sea, que es la Escuela Autónoma Nacional de Chapingo, que tiene un énfasis en la agricultura, por lo que tiene bastante sentido la temática que se está viendo acá, la tierra liberada con las fuerzas naturales controladas por el hombre, que es este muro al fondo, pero que vemos a mano derecha pues todo un interés en pensar la madre tierra, ¿verdad? Mientras que a mano izquierda es ya el hombre o la humanidad, pues controlando esa madre tierra, esa capacidad de poderlo hacer. Y hay una obra en particular, una de las imágenes dentro del mural, que es conocida como Tierra Virgen, y que me parece que hay una semejanza muy fuerte en esta, como que esta imagen de la mujer reclinada que se convierte en parte de la tierra, en este caso, pues, y con la matita que está sembrando, en este caso estamos viendo figuras que además, ojo, la fisionomía de estos, si pudiéramos, no sé si los vemos más de cerca, aquí con una fisionomía bastante indígena, integrada, incluyendo la figura acá de adelante, que entonces casi que pudiéramos decir que es como un momento, el primer momento de este indigenismo que dije que no había en ese primer instante. Aquí sí, más como el campesino, mestizo, y diferentes labores, diferentes productos agrícolas, la caña, además del plátano, ¿verdad? Y el café que vemos representado, está la caña, está el cacao, y está el maíz, ¿verdad? Entonces, diferentes productos, tanto agroexportador, de agroexportación, así como pues, de nuestra vida. Se dice que esto, pero he leído en diferentes lugares diferentes interpretaciones. Por un lado, uno podría decir que tal vez hace referencia muy directa a la revolución, ¿verdad? O sea, a la guerra civil. Pero en otros casos se dice que hace referencia a los zambos mosquitos cuando llegaban de las costas y que pues venían que eran como piratas que venían a destruir, ¿verdad? Y entonces, que tal vez esto es como una referencia histórica más bien. Entonces, el interés en crear una imagen que de cierto modo también se relaciona mucho con esa búsqueda de un Diego Rivera que está buscando pues generar estas alegorías actualizadas al arte moderno actual, ¿verdad? Y bueno, que tal vez ahí podemos ver algunas semejanzas también en algunas, pues esta es solo una imagen de la prolífica carrera de Diego Rivera, pero que vemos este agigantamiento de cuerpos y esta como amalgamación, en este caso directo, de la figura de la mujer con la tierra y la fertilidad.
Quería no pasar adelante, hay varios murales que se pintaron, esa imagen de Flora Luján, pues obviamente se inserta en este momento, entonces sería interesante eh, investigarlo más, pero quería enseñarles este ejemplo, esta obra, esta, em, este mural que actualmente está en el Hotel Presidente, si no me equivoco, recientemente lo conservaron, que es una obra de Margarita Bertó. Entonces, Amiguetti viaja a México, estudia específicamente la técnica del fresco, de los murales al fresco, viene, trabaja con Margarita Bertó y probablemente con otros y les enseña la técnica en este momento. Sin embargo, yo diría que en Costa Rica, bueno, siempre los murales han tenido una historia. Sería interesante alguien si escribiera como una narrativa y ver si hay momentos de auge y de bajos, altibajos, ¿verdad? Yo asumiría que sí, hay altibajos y yo diría que es como que en los 50 se pintaron bastantes murales y después, como veremos, ojalá si llegamos a eso al final de la clase, abordar otro tipos de arte público que se integraban a los edificios, ¿verdad? Entonces creo que sí ha estado presente esta noción pues, de integrar a la arquitectura obras artísticas, pero diría yo que como un medio vanguardista, así como lo fue en México, no lo fue en Costa Rica. No sé si tienen alguna duda o pregunta, porque ya pasamos como este momento de los años 40 y esos inicios de 50 y ya paso a la siguiente, como que el siguiente aspecto del contenido de la clase de hoy. Preguntas, dudas, comentarios. No. Hasta el momento todo claro, profe. Súper, bueno, ok. Gracias y así me tomé un poquito de mi fresco acá. Entonces, ahora paso a lo que ya podríamos decir es como los inicios de la segunda vanguardia. Y para abordar la segunda vanguardia, pues es necesario empezar a comprender mejor qué es el arte, o sea, el arte abstracto y también pensar un poquito en la historiografía o más bien inicio la discusión sobre el arte abstracto y eventualmente no figurativo en Costa Rica a partir de este libro, es porque pues es un punto de la historiografía de arte costarricense sumamente importante. Eugenia Zabaleta, una investigadora, y es la directora del Museo UCR, gran investigadora y creo que imparte cursos en general, si no me equivoco. Es una investigadora e historiadora de arte que pues ella, dos de sus súper grandes importantes aportes a la historia del arte costarricense. Uno es el libro de sus investigaciones sobre las exposiciones del 28 al 37, ¿verdad? Que eso establece puntos en esta línea del tiempo que son muy importantes y establece ella otro momento importante que es básicamente en este libro que ella argumenta que el inicio del arte abstracto se da en el 58 y definitivamente veremos que el 58 fue un año sumamente importante. Sin embargo, quisiera empezar mencionando que no fue solo en el 58, sino que podemos trazar una línea un par de décadas antes de lo que se estaba ya explorando, tal vez no pues con mucha eh, disciplina, pero que sí lo no figurativo se está explorando desde la década de los 30. Y no creo que les había enseñado el día que abordamos grabado, precisamente porque pues, forma más parte de la narrativa de la clase de hoy, abordar estos grabados no figurativos, porque hay arte abstracto que podemos decir que es la imagen del Max Jiménez. Denme un segundito, por favor, perdón. Gracias. Ok, entonces, gracias por ahí. Vemos que se está abordando la no figuración. Ya también habíamos visto y el ejemplo que trajeron de Max Jiménez, de las negras en el agua de Max Jiménez, creo que es un ejemplo excelente de un abstraer
figuras, vamos a ver ejemplos de un arte de, pues, figuras o imágenes abstraídas. Y aquí podemos decir, o sea, la abstracción se lleva a tal punto en algunos casos y entre algunos artistas que llega a la no figuración, o sea, donde absolutamente no hay ninguna figura ni pretende representar alguna figura, ¿verdad? Entonces podemos ver ejemplos de esos desde 1937 en la obra de Emilia Prieto y en la obra de Manuel de la Cruz González. También esto podríamos decir que es como una abstracción, porque vemos, sí, el elemento figurativo de la ciudad, pero en este caso, perdón por ahí la pequeña falta, pues algo que es totalmente no figurativo, aunque para él represente el ritmo, porque lleva el título, estos se habían publicado en el repertorio americano, estos dibujos los tenemos en un artículo que publica Emilia Prieto sobre Manuel de la Cruz González y ella integra estas imágenes y habla precisamente sobre como un aspecto sinestético, ¿verdad? Que vemos en Manuel de la Cruz González, que era pues muy común entre los artistas de las vanguardias europeas, ¿verdad? Entonces esa capacidad de sinestética de percibir ciertos sentidos, como por ejemplo lo, el sonido, percibirlo de tal manera que lo traduce a lo visual, ¿verdad? Entonces, él ya está jugando, explorando también con esto en el 39 y 40. En Costa Rica, habíamos estado hablando de Margarita Bertó y tenemos evidencia, se encontraron, y esto fue relativamente reciente, en una importante exposición que se tuvo de ella en el Museo de Arte Costarricense, donde encontraron un montón de obras tirando, o sea, obras abstractas. Esta, pues aquí podemos ver, digamos, evidencia de la fecha del 53 y pues no tengo imágenes de toda la obra de que hubiera estado en esa exposición, pero esta es una de ese momento. Em, Qué bueno, a ver, tal vez para aquellos que conocen un poco mejor historia del arte y considerando que ella está integrada al mundo de la danza, yo no puedo, pero dejar de ver elementos como de Bauhaus, ¿verdad? Como del neoplasticismo también. Entonces, ahí habrá tenido acceso a ideas sobre arte no figurativo. En este caso, pues se llama sin título El salto al mar. Se supone que es una acuarela preparatoria para ese trabajo, esa obra y que pues podemos decir que es una abstracción porque seguimos viendo esa figura y tal vez como que este mar de acá abajo tiene este pez que está acá, ¿verdad? Y tal vez este es otro pez que brinca en el aire. Y pues ahí podríamos leer algunos elementos figurativos en esta obra. Tinora Bolandi, otra joven artista que vemos que esta es una exposición en la foto de ella en la Alianza Francesa. Perdón que no puse la fecha ahí, pero creo que es del mismo 55, de la fecha de que es el cuadro que estamos viendo acá. Entonces, ojo que tenemos esta obra. En este caso es una obra, una abstracción, ¿verdad? Porque seguimos viendo ese paisaje con esa iglesia ahí, o sea, lo podemos leer como tal. Perdón que tiene este elemento allá. Pero ojo, esta obra a mano superior izquierda en la foto, ¿verdad? Es una obra que es totalmente no figurativa, ¿verdad? Entonces, ya en la década de los 50 ya hay esta experimentación. Les quería enseñar unos cuantos más. Estos son unos dibujos que, si no me equivoco, fueron publicados, pero tal vez la verdad es que no me citen en eso, si se publicaron o no en el repertorio americano. En este caso, sí. Este es un dibujo que sí se publicó en la revista. Había una revista en la década de los 50 conocida como Brecha, que igual tema que merece mucha investigación o más investigación específicamente en la parte eh, visual dentro de esta revista. Pero bueno, sabemos que ella está publicando estos dibujos en estas revistas en ese momento, o sea, ya se está jugando con la abstracción. Y nada más para enseñarles un último artista que Kiko Quirós, ¿verdad? Quien había sido este como padre de lo moderno, pues no deja de explorar y experimentar. Y tenemos este ejemplo de una obra que podemos decir es totalmente no figurativa,
antes del 58 o técnicamente antes del 58. Uno tiene que tener mucho cuidado con las fechas a veces, o sea, es por eso tan importante tener este tipo de cosas en donde uno puede decir, bueno, sabemos que ya para el 57 estaba esta imagen creada, ¿verdad? Pero bueno, igual como varios artistas están experimentando con la abstracción y la no figuración en la década de los 50. Pero con todo eso dicho, no deja de ser el 58 un año tremendamente importante para lo que es el arte abstracto en Costa Rica, porque en ese año vuelven tres artistas que habían estado fuera del país, que regresan con unas exploraciones visuales bastante audaces en comparación con lo que se estaba haciendo acá en Costa Rica, y a los tres se les da o tienen, básicamente se gestiona para ellos tres exposiciones individuales en el Museo Nacional. Entonces, por ende, ese 58 es un momento tan importante en la historiografía de arte costarricense, porque va a ser la primera vez en que se ve bastante fuerte este quiebre con lo que es y puede ser el arte, ¿verdad? Y cómo el arte abstracto, algo abstracto y llegando a lo no figurativo, ya se va a estar evidenciando con una atención más disciplinada, ¿verdad? En donde vemos que el artista está verdaderamente trabajando con algo diferente. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta el momento, por favor, siempre me pueden interrumpir, tomar un sorbito de agua. Eh, bueno, no sé si lo va a mencionar ahora, pero ¿cuáles eran los tres artistas que volvieron? Ok, entonces los tres artistas son Lola Fernández, que aquí podemos ver las fotos de ella. Ella los voy a mencionar y van a ver ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, pero nada más como para que lo tengan de una vez, es Lola Fernández, Felo García y Manuel de la Cruz González, quien habíamos ya Ok, visto anteriormente y que voy a abordar cada uno de ellos cuando lleguemos a ellos. Pero esos son los tres. Entonces, la primera en tener su exposición al regresar a Costa Rica es Lola Fernández. La Escuela de Bellas Artes, o sea, la universidad, es la que gestiona su expo. Ella nació en Colombia, pero se mudó a Costa Rica joven. Ella estudia en la Escuela de Bellas Artes, saca el bachiller, continúa con estudios en Colombia y después se gana una beca para ir a hacer un posgrado en Italia en los 50 y vuelve a Costa Rica pues ese año, o finales del 57 o inicios del 58, ya con ese posgrado y pues vuelve a la Escuela de Bellas Artes y ahí la escuela pues propicia que le hagan, o sea, esta exposición para ver precisamente lo que ella había hecho cuando estaba fuera del país. Y regresa con este tipo de cosas. Algunas obras más figurativas, pero definitivamente hay obras que son totalmente, pues, no figurativas, ¿verdad? Y que son de lo que podríamos llamar una abstracción. Yo no sé qué tanto diría que es expresionista, pero es en el informalismo, o sea, consideremos que estaba en Europa, entonces más ese estilo informalista o como lo que se llama el expresionismo lírico, ¿verdad? Como más poético, tal vez no tan gestual como lo era en Estados Unidos en el contexto de un Jackson Pollock o Willem de Kooning, ¿verdad? Entonces, pero está en ese mismo periodo. Imagínense los que conocen un poco de esa historia, estamos hablando de ese periodo en donde hay ese expresionismo bastante suelto y que pues igual, otro tema de súper, que podría ser de una investigación interesantísimo, es que, y que no manejo, y estuve buscando ahora, pero no encontré los datos que quería, que ella hace, la investigación que ella hace para su tesis era específicamente sobre patrones indígenas, ¿verdad? Y entonces la abstracción del arte indígena había sido algo que la inspiró a ella cuando estaba estudiando en Italia. Luego vuelve a Costa Rica y como que vamos a seguir viendo esos elementos, como ella misma lo titula, reminiscencias de lo indígena en su obra, pero es interesante considerar que eso era algo que estaba detrás de su pensamiento. Este es otro ejemplo, perdón por la mala calidad, pero esta es una que
si no me equivoco, en el registro fotográfico sabemos que había exhibido esta pieza. No puedo estar 100% segura que esta estuvo ahí, pero esta sí. Les quería enseñar algunas otras obras, estas probablemente posterior a esa primera exposición, porque se sitúa, se dice que cerca de 1959. A mí me fascina, me parece fantástica. La obra, verdaderamente la obra de Lola Fernández me parece una maravilla. Me encanta, honestamente me encanta. No sé, yo no quisiera tener esta pieza en mi casa porque es muy, muy violenta específicamente, así como lo dice el título, es de la serie Violencia. Pero pues no quiero entrar tanto porque gastaría mucho, no gastaría, pero invertiría mucho tiempo y hay mucho que hay que ver, entonces no voy a enfocarme tanto en cada artista o analizar cada imagen, pero pues vemos cómo ella está explorando con el material. Vea esos chorridos, o sea, estos chorros que vemos, ay, perdón, cada vez que me sitúo ahí me salen, pero estos chorros que vemos, este manejo del material, ¿verdad? Que es bastante, no sé, aquí lo siento como un manejo tal vez un poco más como menos experimental, como que, y aquí ya se le sienta mucho más experimentación, como que está diluyendo el pigmento de tal manera y que está jugando con eso en una obra como esta. O esta obra que es témpera sobre cartón, entonces también experimentando con diferentes materiales, no solo el óleo sobre tela, sino que pues esta obra no la conozco en persona, pero uno puede percibir un poco la diferencia que se siente entre esta que es óleo sobre tela y esta que es témpera sobre cartón, mucho más mate, ¿verdad? Y que casi que siente uno la textura del cartón por detrás. Em, Quería enseñarles esta imagen que también es como bastante experimental en lo que es, bueno, uno es totalmente no figurativo, pero también qué interesante la manera en que se ha montado la pieza, entonces sobre una esquina, percibido una obra como, pues es un díptico, por lo que son dos cuadros separados, básicamente, y que si ese es el caso, ojo, la gran diferencia entre la pieza a mano derecha y la pieza a mano izquierda, lo cargado que es lo izquierdo, pues relativamente vacío que es la derecha, pero cómo hay ese balance y esa visión también como muy quebrando con las normas de lo que puede ser un arte, pues de una abstracción expresionista, ¿verdad? Em, y pues volveremos a ver a Lola la semana entrante cuando vemos neofiguración o en el momento que vemos neofiguración, pero quería enseñarles nada más esta, también como que viendo lo experimental que es a nivel técnico, aquí utilizando, ay, ¿cómo se dice eso? Se me fue la palabra, los stencils, como que usando stencil, usando patrones de diferentes tipos de pues materiales que tal vez nos remiten a lo mecanográfico, ¿verdad? Las máquinas, pero por otro lado estos elementos que son como domésticos, ¿verdad? Que reflejan esa esfera doméstica. Entonces, cómo juega con esos elementos dentro de una obra no figurativa, aunque bueno, aquí similar podríamos decir a Robert Rauschenberg ha integrado elementos de collage, por lo que hay en algunas áreas elementos figurativos debido al material que ella integra. Una última obra de Lola Fernández, que es también una obra no figurativa que se había exhibido en el Museo del Banco Central, en la gran exposición esta de los años 70, que está jugando también con el relieve, ¿verdad? Entonces, en este caso, una obra en blanco y negro, en donde parte también de lo que pues le da forma a la pieza en sí es precisamente estos cortes en el material. Entonces, esa es Lola Fernández, un recorrido así rápido por ese periodo de ella. Quería enseñarles varios ejemplos de una artista que me parece fantástica. Y como les digo, la volveremos a ver cuando vemos la manera en que estos mismos artistas están abordando la figura. Pero bueno, sigo adelante. No sé si alguien tiene pregunta, duda, comentario sobre Lola. Doña Lola sigue viva y hace poco fue nombrada, em, alguien me puede corregir en esto, ciudadana,
de honor, algo así como que el mayor reconocimiento a persona en Costa Rica, creo que es la asamblea que da eso. A ver en el chat, alguien que me haya ayudado. Emérita. Gracias, Pablo. Entonces, pues, una figura súper cultural, sumamente importante. Seguimos con Felo García, quien fue el que tiene la siguiente exposición. Felo es una figura bastante interesante, pueda que, si no me equivoco, alguno u otro van a abordar a Felo en sus presentaciones. Él básicamente empieza a viajar y empieza a conocer el mundo o sea, el mundo de arte moderno debido a que fue jugador de fútbol y entonces tiene viajes internacionales con su equipo, viaja a Cuba y visita, por cierto, a Manuel de la Cruz, quien había estado en Cuba, que lo adentra un poquito en el mundito de arte estando en Cuba, y luego también viaja a Inglaterra con el equipo de fútbol, pero él es arquitecto de formación. Bueno, había empezado trabajando si no me equivoco, en el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, y le pagan una beca para estudiar arquitectura en Inglaterra. Estando en Inglaterra, se vincula con un grupo de artistas vanguardistas que, pues, precisamente con lo que venimos hablando de estos estilos informales o de expresionismo abstracto que se estaba dando en pues toda la esfera del mundo de arte moderno, pues ya ni siquiera occidental, porque se daba hasta en Asia, se empieza a dar incipientemente en África, ¿verdad? Entonces, es este periodo, los 50, 60, que hay este gran auge, inicia en Europa, pues, desde los 10 para los 50, pero definitivamente hay un auge en lo que es expresivo, de este pues, expresionismo abstracto que se da en esa década, los 40 y 50. Entonces se vincula con un grupo de esa gente, vuelve a Costa Rica y también tiene una exposición. Estas son obras que igual no estoy absolutamente segura si esta fue exhibida en esa exposición, yo asumiría que sí. Pero pueden ver, pues obviamente, cómo tiene en estas obras, por lo menos, y bueno, a través de toda su obra en general, podríamos decir que hay un elemento arquitectónico bastante fuerte, pero también está trabajando con obras o composiciones menos estructuradas. Aquí pues se sigue viendo como si fuera un paisaje, ¿verdad? Aquí tenemos una línea del horizonte, podemos percibir tal vez que es una ciudad y que tal vez eso es un cuerpo de agua que está reflejando eso, pero pues si no me dan el título no puedo estar segura a ciencia cierta que es un paisaje, ¿verdad? Y que además uno sin la firma, uno le podría dar vuelta y uno no necesariamente estaría seguro cómo es, cómo se posiciona el cuadro en sí. Entonces, pues vemos esa soltura que está bastante presente en la obra de él. Algo parecido con esta obra también, Bahía. Interesantemente, no abundan imágenes de la exposición en sí. Eh, Tendrían que existir algunos archivos, registros de las fotos, pero no, pues no aparecen y eso es interesante porque sí es más fácil obtener imágenes de la expo de Lola y la expo de Manuel de la Cruz. Pero bueno, es una figura, les sigo enseñando algunas imágenes de la obra de él. Ojo que se suelta aún más, ¿verdad? Estando ya de vuelta en Costa Rica, ya no es tan arquitectónico. Luego empieza a experimentar con los ensambles, ¿verdad? Entonces en esa década, los 60, vemos experimentaciones que integran literalmente diferentes materiales. Aquí vemos una obra que es bastante parecida a tal vez esas experimentaciones tempranas arquitectónicas, pero jugando con los materiales y hay que tener presente el hecho de que él es arquitecto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo la arquitectura siempre va a estar muy presente en pues, todo su pensar y todo su ser. Este me encanta, es parte de la colección de él. Me acuerdo cuando una vez fui a visitarlo y está ahí, cuando todavía tenía vida y es espectacular. Y que básicamente, ojo, que estamos hablando de latas de zinc, ¿verdad? Tiritas de lata de zinc, pero cómo crea
y que podemos comprender este salto que da entre estas obras y las obras por las que es el más conocida, que ya son pues lo que normalmente se llaman los tugurios, ¿verdad? Que ya básicamente de los 70 en adelante se va a dedicar a crear composiciones que se asemejan a esta. Sin embargo, esta es una que me encanta, me fascina precisamente por ese juego todavía con, o sea, la abstracción, o sea, el aplanar tanto que él obtiene al dejar estos mantos o estas sábanas que están aquí colgadas de las líneas del tugurio. Es el mismo blanco que tiene acá el fondo de atrás, ¿verdad? Entonces hay un juego ahí que aplana totalmente, que nos remite a las búsquedas del modernismo y de la abstracción y del, pues, lo que en algunos ejemplos de la obra de él es casi no figurativo. Profe, Entonces, sí, adelante. sí, perdón. No, qué interesante esa obra porque parece más bien como collage, como si estuviera cortado Sí, y superpuesto. y pegado, pero si uno ve Ajá. la obra en sí, no es así. O sea, literalmente es campos no pintados, lo cual me parece también, o sea, lograr esa capa, no sé, me parece como muy loco que es esa capacidad de poderlo ver de antemano para dejar esos espacios claros y que sea tan convincente que cuelgan con gravedad. Entonces, bueno, me parece una maravilla esta obra de todas las de él, y si buscan a Felo García, pues ahí verán muchas obras de él. Hay muchas que son muy buenas, verdaderamente, es un excelente artista. Pero es muy diferente, ojo, estos elementos colgados que estos que están aquí al frente. Y que, bueno, también, o sea, eso requiere una planificación de antemano excelente. Em, Sigo entonces y si sigo a este ritmo voy a llegar al final del contenido de hoy, ojalá. Entonces, gracias por soportarme, espero que no les esté cansando demasiado. El último en exhibir el 58 es en diciembre, que exhibe Manuel de la Cruz González. Este es Manuel de la Cruz, esta es la esposa Tania, que aquí la podemos ver. Este es Francisco Amiguetti, que está pues hablando o está dando dedicando unas palabras en la inauguración. Y no sé si notan, pero aquí estamos ante una obra que es bastante diferente a lo que habíamos visto anteriormente, que es una figuración geométrica totalmente no figurativa. Eso no implica que toda la exposición fuera así. Les voy a enseñar algunas otras obras hoy, pero existen también otras que sabemos que se exhibieron, que fueron tirando a figurativas como la más arquitectónica que les voy a enseñar ahorita. Pero sí va a haber todo un componente de un arte abstracto, geométrico, muy lineal que veremos también. Entonces, pues este es este mismo espacio en el Museo Nacional, el mismo lugar, nuevamente una exposición, y ya se imaginarán al público de gente que va a exposiciones de arte el haber llegado a este tipo de exposiciones no se solían dar tanto, y mucho menos en el Museo Nacional necesariamente, como que con este énfasis de estos artistas que volvieron del exterior, y todos estos artistas que volvieron del exterior vienen con estas propuestas abstractas, ¿verdad? Que en sí era difícil para la gente pues tragárselo, y terminamos con Manuel de la Cruz, que es así como una bofetada para cualquiera que busca un arte que es pues tirando a representativo, ¿verdad? Y que interesantemente los artistas, bueno, a Manuel de la Cruz obviamente no lo entrevisté, pero definitivamente a doña Lola, ella no se acuerda necesariamente tanto así, pero don Felo sí se acordaba que, que se burlaban de él. Es interesante porque en mi investigación que había hecho en un momento, viendo los artículos en el archivo del Museo Nacional, que había como un libro en el archivo de todos los artículos que salieron de la exposición, en los artículos sale como medio homenajeando a estos grandes artistas que vienen, vuelven a Costa Rica, y no siento yo que hay como tanta burla, pero ellos sí se acuerdan así, y definitivamente Manuel de la Cruz, en entrevista que hizo bueno, entrevistas con la familia de él que hizo Eugenia Zabaleta, habla de que se sintieron bastante
burlados, como que el público costarricense no soportó esto de la abstracción. El camino hacia la abstracción de Manuel de la Cruz González, pues, pues sigue un poco esta misma línea de alguien que va dejando atrás la figura, ¿verdad? Entonces, por un lado, está haciendo esto en imágenes figurativas, y perdón que no les traje imagen de las guajiras, tal vez algunos de ustedes conocen las guajiras, pero en este caso, pues me permite abordar mucho más este aspecto geométrico, el que le fascinaba a él, y que si se acuerdan, tal vez en imágenes que habíamos visto de él anteriores, de los años 30, nos sorprende este poder visualizar el entorno en bloques y en formas, ¿verdad? En estas formas geométricas, y que es algo que definitivamente vemos acá. Ahora, ¿qué es la historia con Manuel de la Cruz? Que les había comentado un poco biografía de cada uno de los otros artistas. En el caso de Manuel de la Cruz, pues él había sido parte de el, la primera vanguardia, ¿verdad? Vimos obra de él, está muy presente ahí. Les comenté que en los años 40 se está trabajando también en escenografía, en teatro y tal, y sigue pintando definitivamente. Pero él se vincula con Calderón, y él había estado dando clases en la Universidad de Costa Rica cuando con la guerra civil pues gana Figueres, y que por cierto, hace poquito salió esa apología que hizo la Universidad de Costa Rica por el trato que se le dio a los diferentes profesores y personas en la academia, quien había sido pues involucrados en un periodo en que básicamente salen al exilio. Entonces, en un momento entra un camión a la Universidad de Costa Rica, que además, como sabemos, va en contra de la ley porque tiene autonomía, y ingresa y arresta a todo este montón de profesores que habían sido parte de principalmente los comunistas que se habían aliado con Calderón, ¿verdad? Y entonces lo meten a la cárcel, pero después pues lo dejan salir porque probablemente se dan cuenta que no hay ninguna amenaza, pero él decide exiliarse. Entonces es básicamente un exilio autoimpuesto. Originalmente iba a ir a Nicaragua, porque Calderón había ido a Nicaragua, pero a fin de cuentas termina en Cuba, y en Cuba está 2 años. Esos 2 años en Cuba van a ser fundamentales. Él va a estar más expuesto a lo que es el surrealismo, a una mayor soltura de la pincelada y de la figura y demás, y hacia una abstracción más grande y una como ubicación y fragmentación de la superficie. Pero luego ahí lo contratan para viajar con General Electric, esta empresa de electricidad, para hacer unos shows que iban a transitar por todo Sudamérica. Puerto de entrada es Maracaibo, Venezuela, y algo sucede, cae el proyecto de General Electric, se encuentra él en Maracaibo y pues se inserta en el mundo de arte local. Se vincula con el mundo de arte, empieza a dar clases de arte y diferentes programas ahí. Y hay que pensar que Maracaibo en este momento, es el auge de los años 50 del petróleo, ¿verdad? Entonces hay mucho dinero, es un excelente lugar para estar. Aunque pues está viviendo en una dictadura, es una dictadura que también aboga por un arte abstracto. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la obra de él. Quería enseñarles esto también, o sea, de aquí nos pasamos a esto, que es bastante parecido tal vez a lo que habíamos visto en Felo García, ¿verdad? Como que esta visión urbana, casi como si fuera desde una perspectiva desde arriba. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa, en el sentido de que él se empieza a, a vincular mucho más con las tendencias muy actuales en ese momento de Venezuela, que es precisamente esta abstracción geométrica, ¿verdad? Y que aquí eh, piensen, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar ejemplo de Otero, pero Carlos Cruz Díez, Jesús Soto, ¿verdad? Los 3 grandes artistas de este movimiento en Venezuela, de ese periodo, y que él, pues estando en Maracaibo, no va a estar tan vinculados con ellos, quienes están principalmente en Caracas, pero sí va a haber un intercambio y él va a ser parte de eso. Y vemos un arte que, uno, se integra a la arquitectura en sí, ¿verdad? Que eso era parte de todo el movimiento de arquitectura internacional, esta noción de que
no debería haber límites entre lo que es la arquitectura y el arte, sino que podemos fusionar las dos cosas en uno. Entonces, esta es una foto que honestamente no sé si sigue vivo. Traté de mandar a preguntar a Maracaibo, a alguien, si está todavía este mural, pero bueno, tenemos fotos de este mural que se lleva a cabo dentro del edificio de la Radio Popular. Y lo quiero plantear a la par de pues un ejemplo que visualmente es bastante parecido, que es un mural en mosaico que se hizo en la ciudad universitaria, que es uno de los más grandes e importantes proyectos de la arquitectura internacional, que por si no saben qué es eso, ahorita veremos ejemplo de eso, no se preocupen. Este estilo que se está dando en ese momento, esa arquitectura ultramoderna para ese periodo, súper, o sea, es un modernismo en donde las líneas rectas, la figura geométrico va a predominar y pues va a predominar también en el arte y en un arte que se integra directamente al edificio, ¿verdad? Entonces, eso se está dando en Caracas, justo en el momento en que está ahí Manuel de la Cruz. Él va a ejecutar este tipo de cosas estando allá y va a tener, pues, en ese tiempo, ojo, perdón, nada más para señalarles lo que asumimos que es este lapso, nuevamente, siempre tiene que tener cuidado con las fechas, pero del 56, 56, 57, 57, ¿verdad? Entonces, cómo él se va cada vez acercando más, bueno, el anterior ejemplo en la Radio Popular y esta son totalmente no figurativas, ¿verdad? Y que pues también sabemos un poco sobre el proceso de su trabajo en donde está planificando esto y que eso se asemeja mucho a la obra de Alejandro Otero, que fue uno de los más grandes y más importantes artistas de ese periodo en Caracas, bueno, en Venezuela, ¿verdad? Él más bien había llegado a Maracaibo y Otero hasta que escribe sobre Manuel de la Cruz y habla muy positivamente sobre lo que vio de la obra de él, ¿verdad? Entonces Alejandro Otero, una de las figuras más importantes, está trabajando de esta manera y vamos a ver cómo adopta un estilo bastante similar y también este método de trabajo que es en pasos. Aquí ahorita les enseño otro ejemplo, pero como igual que Otero era imágenes que surgen a partir de un acercamiento bastante, de cierto modo, como matemático, teórico, pero a nivel de la matemática, de las medidas y demás, pero que luego le integra elementos intuitivos a la misma, ¿verdad? Entonces, pues veo que varios ya se están retirando, pero todavía tengo 10 minutos, así que voy a seguir. Esta es la última, o lo que asumimos es la última obra que él hizo estando en Venezuela antes de venir a Costa Rica, ¿verdad? Y que aquí podemos ver, pues, sí, una obra, a mí me encanta, eso de esto, tal vez no es la que me llevo a la casa de todas las obras de él, pero sí una línea súper, hay como mucha confianza en estas líneas, estas fuertes líneas que tiene y en donde vamos a ver que ya va a integrar esta misma técnica que Otero, que es el esmalte o la laca, y que él va a estar trabajando en laca, estando todavía en Venezuela. Llega a Costa Rica, tiene su exposición, ¿verdad? En el 58, a finales del 58, y uno podría asumir debido al título de esta pieza, que sabemos a ciencia cierta que esta se tituló así, que se llama San José número 1, que entonces uno podría pensar que fue la primera obra que él elabora, por lo menos en este estilo, estando en Costa Rica. Según el artista, por lo menos en entrevistas posteriores sobre su acercamiento a este tipo de arte, es que él de cierto modo como que se enclaustraba para esto, para elaborar este tipo de obras, que era algo en que se tenía que concentrar un montón porque era muy intelectual, ¿verdad? Entonces, para él todo esto tenía que ver con medidas, todo tiene que ver además con el punto, eventualmente llega a integrar muy claramente el punto áureo dentro de sus obras, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama esto en español? The Golden Ratio, el,
¿cómo se llama eso? Ah, alguien que me ayude. Como La que proporción. la proporción real, no, la proporción, ¿cómo es? Ideal, no, ¿cuál La es? zona áurea, profe. Es la zona áurea, pero también la proporción dorada, ¿no? Sí, de oro, a veces le llaman De así. oro, ok, O gracias. la Golden serie ratio, Fibonacci proporción de también. oro, exacto, proporción de oro. Entonces, pues aquí lo que es interesante señalar es que esta es la obra terminada, ¿verdad? Esta ya es la laca sobre madera que en esta obra no sé, porque no queda claro de todas las investigaciones, o sea, no queda claro si esta la ejecutó o no la habrá ejecutado. Posteriores obras en LACA, él no las ejecuta, él lleva simplemente los estudios, los bocetos a un lacarero profesional, ¿verdad? Que le ejecute eso. En este caso no le podría decir a ciencia cierta si él sí o no ejecutó esta, pero lo importante es que la versión terminada elimina por completo, debido al material, la mano del artista. Entonces, eso es importante porque es un cambio definitivo a, si vemos, por ejemplo, acá está muy presente la mano del artista, ¿verdad? Ese aspecto bastante expresivo y gestual, pues ya eso es totalmente eliminado cuando estás ante una obra en laca, ¿verdad? Porque queda una superficie totalmente lisa debido a las mismas propiedades. Pero que es importante también reconocer el proceso de creación. Entonces, aquí estos son diferentes dibujos de esta obra y que aquí podemos ver cómo él está, pues, de vez en cuando integrando algunos cambios. Por ejemplo, aquí, ojo que hay 1, 2, 3, 4 líneas y aquí ya solo son 3, ¿verdad? Entonces, él va avanzando y va integrando ciertos cambios y que él en entrevistas es muy parecido a lo que decía Otero, o uno puede sentir que tal vez trabajaba muy parecido a Otero, quien dijo en entrevistas que era, por un lado, muy matemático, muy preciso, muy diagramado, muy sobre una matriz, pero a la vez integrando decisiones intuitivas a través del camino. Entonces ahí podemos ver, ok, cuáles decisiones está tomando el artista para, de cierto modo, ir mejorando o puliendo cada vez más la obra. Vemos cómo, pues aquí, obviamente, las letras representan los colores, ¿verdad? Entonces, blanco, negro, rojo, amarillo, ¿verdad? Está presente, pero que, pues, ahí en algunos casos podemos ver que eso ha cambiado. Por ejemplo, volvemos a estas mismas líneas de acá, que pues, se puede decir bastante diferente esta versión de boceto con la versión final. Este es otro boceto ya en témpera, entonces esto de fijo él habrá pintado, ¿verdad? Entonces, pues esta versión en témpera y que uno, de cierto modo, al ser quizás a mano alzada, bueno, no a mano alzada, porque probablemente usó herramientas para lograr las líneas rectas, pero hay cierta diferencia que con esta, que precisamente por el material de la laca hay como sisas un poco entre los diferentes colores. Entonces genera como una sensación un poco diferente que cuando lo ve uno pintado en témpera. Ok, ¿qué sucede en este periodo? Este momento ya, las 3 exposiciones, el año 58, llega el año 60 y esta es la casa de Felo García, quien, como saben, es arquitecto, ¿verdad? Y entonces, ojo, la casa súper mega moderna y que para aquellos que les interesa un poco el tema de la historia arquitectónica, pues esto es una versión quizás aún más radical de las muchas casas que se van a desarrollar en este estilo en ese periodo. Por ejemplo, hoy en día se ven todavía bastantes y se han mantenido, se han conservado en los yoses. Entonces, en los yoses uno ve este estilo que uno podría llamarlo parte del estilo de la arquitectura internacional. Entonces, nada más para que se den una idea de la casa del artista, ahí fue donde yo fui y lo entrevisté y aquí bajando unas gradas ahí adentro, ahí a la vuelta de la puerta está esa obra que les decía con las láminas de zinc. Un ejemplo de una obra temprana en mural integrado, o sea, eso que decía yo del movimiento de
arquitectura internacional y cómo hay este deseo de integrar el arte, como vimos en el ejemplo de la ciudad universitaria. Este es un ejemplo temprano. A mí, honestamente, no me encanta, pero ahí está. Y si no me equivoco, hace poco también lo restauraron, por dicha, porque es importante mantenerlos, aunque, bueno, quizás a alguien le encante. A mí no me encanta, pero sí me parece importante ver en sí esto que se ha hecho. Y es un periodo, es un momento de gran modernización en el telar, se podría decir, del espacio urbano, ¿verdad? Ese tejido urbano que pues estaba dotado con diferentes pues estilos más vernáculos o estilos tipo coloniales que todavía podrían haber estado, aunque se construyeran en el siglo XIX, esos ejemplos del neoclasicismo que vamos a ver, ¿verdad? Que entonces tal vez tiene esa, como que esas, el edificio el cuartel, ¿verdad? En donde tiene pared de adobe, pero después integra eso neoclásico en pues, en sus fachadas. En este caso, la Segunda República, o sea, el nuevo gobierno después de la Guerra Civil quiere cambiar esa perspectiva, tal vez que reflejaban para ellos la oligarquía cafetalera y quieren reemplazarlo con arquitectura internacional. Entonces, aquí estamos viendo lo que hoy en día es el Ministerio de Hacienda. Anteriormente el Banco Anglo se construye para ser la sede principal del Banco Anglo y que pues obviamente integra este estilo de arquitectura internacional. Y vamos a cerrar acá con este último ejemplo porque ya sé que ya sí me estoy acercando a las 4:30, pero quiero terminar acá y la semana entrante abordamos grupo 8, pero hablarles sobre este mural acá. Si pueden ver, ahorita les enseño esta imagen, ahora ya cruzamos la calle, estamos viendo el edificio desde el costado y este mural para el momento bastante importante y que integra o que hace algo parecido de integrar el arte a la estructura en sí. Hoy en día seguimos viendo ese mural, está con unos colores un poco más fuertes, diría yo, que el original, pero bueno, son los colores que se encuentran actualmente y para mí, mi recuerdo de este mural siempre había sido en blanco y negro, perdón, en blanco, puramente blanco, porque definitivamente durante los 80s y 90s eso se pintaba el relieve, o sea, solo se veía el relieve, era todo pintado en blanco y después pues a partir de unas investigaciones se dieron cuenta que no, o sea, encontraron estas imágenes, se dieron cuenta que no, que originalmente había estado pintado, entonces lo vuelven a pintar. Pero lo interesante principalmente de este mural, entre otras cosas que se podría decir, es la técnica, que básicamente es literalmente y que creo que me parece súper innovador, no creo que se haya vuelto a hacer, no he visto otros ejemplos de ello, pero donde él está creando literalmente un relieve en cemento, ¿verdad? Que es el material que permite la construcción del estilo de arquitectura moderno, ¿verdad? En donde pues es el hierro y el cemento que permiten que se pueda tener esas estructuras, como él va a pues homenajear el material en este sentido. Y uno puede ver que tiene como perdón, no tengo ahí el dato, pero por lo menos que como 2 pulgadas, 2 pulgadas, entre pulgada y media, creo que es pulgada y media de grosor, ¿verdad? Entonces todo lo que se ve literalmente sale de la pared. Entonces no es que esté pintado nada más los colores, sino que todas estas formas, pues precisamente son lo que integra la obra de arte. Entonces ahí lo dejo hasta la semana entrante. Así que muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda o pregunta.